Buenas tardes, queridos estudiantes. Iniciamos esta clase, la cual pretendo hacerla bastante liviana, debido a que se nos ha informado que, bueno, por obvias razones, se viene la Semana Santa, entonces vienen unos días de vacaciones. No pretendo dejar actividad más allá de las que ya he dejado. Y entonces hagamos esta clase lo más amena posible, corta, sencilla, concisa, con los direccionamientos adecuados. Como ya saben, estamos viendo la unidad del marco disciplinar. Estamos en la semana 9 para este 2 de abril de 2020. Corresponde ver el tema de las responsabilidades y funciones del señor revisor fiscal, ¿verdad? Entonces entremos en materia. Hay otros pequeños detallitos que habría que observar aquí, pero que los voy a colgar. Quiero hacer énfasis, voy a colgar en la plataforma y quiero hacer ese énfasis en los deberes, en las responsabilidades y las funciones. Bueno, efectivamente, en las clases anteriores e incluso en algunas clases que no son directamente conectadas con la asignatura, pero que sí son afines con la profesión, hemos visto muchas cosas, como por ejemplo en la auditoría, como por ejemplo en el laboratorio 3 y en cualquiera de los ejemplos y cualquier asignatura que al final nos conlleva a reunir el conocimiento, porque recuerden que a partir de la transversalidad del conocimiento todo termina teniendo que ver con todo, ¿verdad? Y es la lógica misma de cómo se ha organizado en la Facultad de Ciencias Administrativas el pensum para que tenga relevancia a todas las materias. Entonces, les decía que si bien es cierto, ustedes en las clases de auditoría tuvieron que haber visto muchas cosas afines con las funciones y las responsabilidades del revisor fiscal. Sobre todo, por ejemplo, si vieron seguramente en el módulo de auditoría financiera, por ejemplo, que de hecho hizo parte del último tema que se vio en auditoría financiera. Es donde aparece, por ejemplo, el señor revisor fiscal auditando los señores estados financieros, los estados de resultados, el balance general y toda la información que el señor contador público de la sociedad organiza, prepara y muestra a la sociedad, ¿verdad? Luego entonces el señor fiscal es quien va a hacer la revisoría misma de que esos señores estados financieros están acordes con la legalidad, ya que él es el ente fiscal. Bueno, y fíjense lo que acabo de decir tiene que ver con sus funciones. Eso precisamente por eso lo decía, porque las funciones del revisor fiscal recuerden lo que yo les decía, el tema del verbo en analizar, supervisar, verificar, porque al final lo que hace el revisor fiscal es una comparación de el producto final, tanto de la gestión como de la parte legal, como la manifestación implícita que hace el contador en los estados de resultados, que son, lo quiero llamar producto final, una comparación o una verificación versus la normativa, ¿cierto? ¿Qué normativa? La normativa que ya todos ustedes conocen, que la parte que las obligaciones tributarias sustanciales y formales estén acordes con la responsabilidad misma de la empresa, que sea que sea tal y como está estipulado, por ejemplo, en el RUT o en la naturaleza misma de la sociedad. Y esos son aspectos que yo les voy a llamar genéricos. O sea, de manera genérica nosotros podemos inferir de una manera razonable cuáles son las funciones del revisor fiscal
En la medida en que todo esto lo hemos desarrollado en otras asignaturas y en esta misma, ¿verdad? Entonces hemos dicho supervisar, analizar, verificar, hacer una comparación entre una normativa, sea cual fuere la normativa, versus el hacer y el hacer de la empresa. Y allí se sabe entonces luego cuál es la obligación a partir de que él hace estas comparaciones, de esa verificación, de ese análisis profundo de los estados financieros, por ejemplo. Lo que corresponde a él es informar. ¿A quién le debe informar? Sigo con lo que me he llamado datos genéricos. Él tiene que informarle al Estado, él tiene que informarle a la Junta de Socios, que es quien lo ha contratado. Él tiene que informarle a todos los interesados de esa información, cual fuere el tercero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque él tiene una responsabilidad para con la sociedad, y tiene una responsabilidad para con el Estado, y tiene una responsabilidad para con las directivas, con la Junta de Socios, con los que lo han nombrado. Entonces fíjense cómo de manera genérica y sin hacer referencia a nada más que lo que nosotros hemos abordado durante las clases, ya empezamos a ver que él tiene estas funciones y yo las sabía. Yo las sabía porque las habíamos abordado en clase, qué bien. Y tiene unas responsabilidades y yo las sabía. He mencionado unos terceros, he mencionado una junta de socios, he mencionado el Estado, he mencionado cualquier entidad del Estado que lo requiera, ¿cierto? Cualquier organismo de control que requiera una información pertinente a lo fiscal, pertinente a lo contable. Y he mencionado a socios, repito, socios, el Estado y los terceros que necesitan esa información, que incluso pueden ser proveedores o cualquier persona o cualquier acreedor que tenga intereses o futuros intereses para con la sociedad. Y entonces allí ya lo tenemos interiorizado, eso está claro. Pero ahora lo que tenemos que hacer es lo que siempre les he dicho. No es suficiente con el sentido común, que nunca lo deben olvidar, y tampoco es suficiente con la inferencia razonable de lo que se observa, de la observancia de la cotidianidad de las labores del revisor fiscal para con las sociedades. No, al final tienes que hacer lo que viene a continuación, que es lo que siempre te he dicho, querido estudiante. Nos tenemos que ir al manual. Ya nos hemos ido a varios manuales. Si es una ley, es una ley. Si es un decreto, pues corresponderá a un decreto, un acuerdo, lo que corresponda. En este momento, esas funciones y esas responsabilidades, así mismo como otros temas que ya hemos abordado con antelación, están descritas específicamente en el Código de Comercio. Luego entonces, lo que usted debe hacer, como siempre se lo he dicho, querido estudiante, es ir al manual que corresponda. Y el manual que corresponda ahora es el Código de Comercio. Entonces, yo lo he descargado y lo tengo aquí específicamente en el navegador, y lo que voy a hacer es una consulta en vivo, porque me sé los artículos específicos, porque uno pues vive de esto. Y entonces cuando tú quieras saber las funciones, hoy día las funciones, porque recuerden que estos manuales son actualizados, cuando tú quieras saber las funciones del revisor fiscal, pues te vas, o si tú vas a ser ese revisor fiscal, o si tú vas a contratar a ese revisor fiscal, o si eres un asistente de revisoría fiscal, o si eres un auxiliar de revisor fiscal, o si estás estudiando con fines de ser revisor fiscal, independientemente
al rol profesional que tú estés cumpliendo, para ese entonces o para el presente, lo que tienes que saber es que tienes que hacer referencia, tienes que irte a ese manual que hoy te estoy diciendo que es el Código de Comercio. Luego entonces te voy a resumir, te voy a hacer un favor, te voy a llevar específicamente al artículo que tiene que ver con las funciones, y aquí dice que es el artículo 207. Si bien es cierto, tenemos la costumbre de creer, y lo aconsejo, en sitios web confiables como gerencie.com, actualicese.com, pero hay un parafraseo, ¿verdad?, de la norma, y entonces tú lo puedes utilizar porque a veces te conviene utilizar, porque quizás el lenguaje utilizado es más práctico para el estudiante, para la academia e incluso para los profesionales de la contaduría pública. Pero en este entonces, definitivamente, más allá de cualquier sitio web de confianza, te aconsejo que por favor nos vayamos al Código de Comercio. Y entonces acá dice en el artículo 207, funciones del revisor fiscal. Antes de continuar, voy a verificar si la grabación está en perfecto estado. Correcto. Bueno, el primer inciso dice que hay que cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y a la de la Junta Directiva. Bueno, esto está claro, que efectivamente hay unos estatutos en los que se definen previamente en la sociedad es cierto actuar. De todas maneras, lo único que debo decir aquí, esta información va a estar colgada en la plataforma, entonces voy a hacer una pequeña introducción por cada literal que haga referencia. Lo único que debo decir acá de este literal es que dentro de los estatutos, que hay unas predisposiciones, él tiene que mantener el criterio que está predefinido. Lo único cierto es que dentro de esos estatutos, diga lo que diga, no pueden estar por encima de la ley. O sea, está bien que hay que cumplir con las predisposiciones, pero efectivamente no pueden estar por encima de la ley. Hago un paréntesis aquí. Otra de las obligaciones o funciones o responsabilidades que tiene el revisor fiscal, que quizás no lo diga acá, por si acaso no lo dice, es responder todos los requerimientos que le hagan las entidades de control. Eso es fundamental y es puntual. Sea las supersociedades, sea la Junta Central, regularmente es las supersociedades y la DIAN, ¿verdad? Cualquier informe que solicite de carácter fiscal, una de estas entidades de control, el señor revisor fiscal será el responsable de dar ese informe, de responder ese requerimiento. Incluso por allí hay unos sitios web que aseguran que las responsabilidades y funciones del revisor fiscal se han multiplicado en la medida que han surgido demasiadas funciones con el tiempo. Y por ejemplo, también el revisor fiscal tiene que certificar muchas cosas de la sociedad. Ejemplo, y tiene mucho que ver con ustedes, los señores contadores, o con nosotros. Muchas veces se les solicita que certifique que el software que está utilizando la sociedad es legal, si está avalado, si cumple con los requisitos legales. Sí, mira, y él no es un ingeniero, pero él debe hacer esta labor. Él debe certificar eso. Entonces fíjate que son una cantidad de cosas que legalmente, que es lo que estamos haciendo ahora, el aspecto de sus funciones desde un punto de vista legal quizás no están descritas, pero que con el tiempo le van solicitando cosas y se las solicitan directamente a él, y él, como es ese señor revisor fiscal, es la máxima credibilidad para el Estado,
dentro de la sociedad, pues él es quien debe certificar. Como segundo inciso, dentro de las funciones, dice que dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Esto ya lo habíamos abordado y ni siquiera como tema, ¿verdad? Él tiene que reportar por escrito a los señores socios cualquier tipo de irregularidad encontrada a través de las auditorías que él hace, o sencillamente encontrada a través, recuerden que en la clase pasada hablamos de los señores auxiliares. Ellos, el señor revisor fiscal o la firma de la revisoría, tiene unos auxiliares que semanalmente frecuentan la sociedad y revisan la documentación de las transacciones económicas que se desarrollan en la sociedad, y cualquier tipo de cosa, de error, de irregularidad, que esto es más grave porque una irregularidad es otra cosa, debe ser reportado a los señores socios. De hecho, la palabra responsabilidad del revisor fiscal llega hasta allí. Su máxima responsabilidad es informar. Debe sugerir un plan que permita evitar o prevenir nuevas irregularidades. Debe sugerir un plan. Debe detectar la irregularidad con su equipo de trabajo y con su plan de trabajo e informarla, pero él jamás va a tomar una decisión. Eso no está dentro de sus funciones, ni dentro de sus deberes, ni dentro de sus responsabilidades. La toma de decisiones no hace parte de la labor del señor revisor fiscal. Eso debe quedar claro. La responsabilidad de comúnmente la responsabilidad como palabra general está a cargo de todos los que hacen parte de una sociedad. Pero en este caso, que este es un ente externo que trabaja para el gobierno y para la junta de socios, su responsabilidad se limita, con respecto a la irregularidad, a informar, a detectar, informar y sugerir planes en la evaluación, en el control, para prevenir, para no volver a incurrir, pero debe informar. Si estamos hablando de una irregularidad que afecta las obligaciones tributarias, también tiene que hacer la información, reportar el informe, y ya no estamos hablando de los socios, ¿verdad? Tiene que hacer el informe con respecto a las instituciones estatales, porque de no hacerlo él puede incurrir en sanciones posteriores. Entonces, y hasta ahí es donde él llega, en la responsabilidad de informar. Muy bien, continuemos. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirle los informes a que haya lugar o les sean solicitadas. Denme un segundito. Continuemos entonces con las funciones. Artículo 207, literal 4 en este entonces. El que acabo de leer, pues afortunadamente lo acababa de explicar. Tiene mucho que ver tanto el inciso 2 con el 3. El cuarto inciso dice velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserve debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. Esto pues no requiere mucha
explicación porque literalmente y tácitamente está muy claro y no es algo que genere una dificultad. Aquí hay algo del punto 5 que tiene que ver con el objetivo de, por ejemplo, de una auditoría. Dice aquí en el literal 5 que inspeccionar los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. Antes de explicar eso, quiero leer el séptimo que dice autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Bueno, con respecto al punto 6, que repito, dice impartir las instrucciones, el punto 5, que es la custodia de los bienes de la sociedad. Yo les había dicho cuando les explicaba acerca de una auditoría financiera o de una auditoría general o del porqué de las auditorías y el porqué mismo de un revisor fiscal, yo les dije, en el caso de la junta de socios de los accionistas, ellos lo que desean es, yo se lo voy a recordar, 1, salvaguardar su patrimonio. Para eso está ese señor, y este punto tiene que ver con eso, salvaguardar su patrimonio. Entonces, el objetivo número 2, que es saber si hay irregularidades, si hay errores o si hay oportunidades de mejora, por ejemplo en una auditoría, pues ya tiene que ver con la toma de decisiones, que también se los dije, él no está para tomar decisiones, sino para informar los hallazgos y también para ofrecer un plan de mejoramiento, por ejemplo, para evitar cualquier tipo de error o irregularidad, y a partir de ahí la responsabilidad de las decisiones le corresponde a otras personas. Aquí cabe recordarles que nunca he mencionado al gerente ni nunca he mencionado al administrador, porque estos señores son objeto auditable, si les parece bien, son objetos pasivos o sujetos pasivos de una auditoría. Entonces ellos en ningún momento hacen parte, no son jefes, tampoco son subordinados, pero él no trabaja para ellos, al contrario, él trabaja para una entidad superior y es a quien él debe darle informe. Y como les digo, lo más importante de todo esto, el mismo gerente o administrador, como se llame dentro de la sociedad, es un sujeto pasivo de auditoría, es un objeto auditable, está dentro de lo que se está revisando en el hacer de la empresa. Entonces esa es la razón. Si pasamos a los artículos 2.10 y 2.11, que los estoy buscando, vamos a encontrar las responsabilidades. 2.11 y 2.12. No memorizo esas cosas, efectivamente. Aquí habla del artículo 2.11, responsabilidad del revisor fiscal. Este código de comercio que está en PDF lo voy a colgar. Entonces tú solamente te vas a ir desde el 207, todos los artículos que yo te he dicho para que los leas, o si quieres puedes leer todo lo que tenga que ver, puedes buscar, si utilizas Adobe Reader o si utilizas el navegador, pues podrás buscar directamente a través, con palabras precisas o digitando el número del artículo, lo que deseas saber. Por ejemplo, si tú escribes responsabilidad del revisor y picas o despichas aceptar, pues te va a aparecer. Y si escribes artículos, se escribe 211, 210, el número del artículo 207, 210, 200, no importa, 212, también lo vas a encontrar. Entonces, ya esto es cuestión de manejo
de un sistema operativo y ustedes tienen bastante dominio, manejan un iPhone, manejan Facebook, manejan cualquiera de estas herramientas tecnológicas, pues más fácil manejarán cualquier aplicación tan útil como Adobe Reader o Word y cualquier aplicación de ofimática. Entonces, en la responsabilidad del revisor fiscal es algo muy corto en el artículo 211 y dice: el revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasionen a la sociedad, a sus asociados o a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. ¿Viste la responsabilidad? Yo te lo estaba explicando hace rato. Es lo que tienes que informar. Entonces, si él informa, porque si es negligente significa que se hizo, puede ser que no sirve o no lo hizo bien su trabajo. Pero si hay dolo es que se ha dado cuenta y se hizo el tonto, ¿verdad? O es partícipe de lo que está ocurriendo, o hace algo así que se llama omisión, ¿verdad? Entonces, fíjate que aquí lo dice la ley en el artículo 211 del Código de Comercio, que será responsable ante todas esas personas, sociedad, asociados y a cualquier tercero, y también al Estado, por negligente o por dolo o por omisión. Por eso te he dicho que su deber es informar, detectar, informar, sugerir modificación. Si a partir de allí, que del informe, la sociedad sigue con las irregularidades, ya eso no es responsabilidad del revisor fiscal, una vez que él haya identificado la irregularidad y la haya reportado. También te puedes estar haciendo la siguiente pregunta: y si la irregularidad tiene que ver con periodos anteriores a la gestión de él, pues sí, efectivamente esa es una responsabilidad del anterior fiscal, pero una vez que él la detecta, pues no es responsable, pero sí es su obligación informar y hacer el plan de mejoramiento, el plan de mejora, de prevención, y evitar que eso suceda, ¿cierto? Y en el artículo 212 dice: el revisor fiscal que a sabiendas, ojo, es lo mismo, autorice balances con inexactitudes graves o rinda a la asamblea o a la junta de socios informes con tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para la falsedad en documentos privados, que esto es un delito, más la interdicción temporal o definitiva para ejercer el cargo de revisor fiscal. Lo pueden suspender. Ya ustedes saben, ya cuando hablamos de la suspensión, qué entidad le podrá hacer la suspensión y de cuánto tiempo, y el ejercicio de la labor de la tarjeta profesional y todo lo que le puede ocurrir. Entonces, fíjense ustedes aquí que la ley, que es la ley, lo que lo dice no es el loro que repite y dice, no es que la ley lo establece puntualmente en los artículos que he leído. Y entonces sencillamente te diré, antes de que te vayas a vacaciones, que este es el manual para ti cuando quieras ser revisor fiscal, cuando te especialices o cuando estés trabajando para un revisor fiscal, o si Dios te bendice como debe ser, seguramente por tu esfuerzo. Y el manual donde debes irte para este efecto es el Código de Comercio, y lo seguiremos haciendo en la medida que vayamos avanzando en esta asignatura. No me voy a extender más porque no voy a pasar de 30 minutos, porque he dicho que va a ser una clase bastante ligera. Ya nos vamos a vacaciones. El obsequio mío, porque no les puedo obsequiar nada más que una bendición: que sigan cuidándose, que se mejoren, que cuiden a sus papás, a sus mamás, a todos sus seres queridos. Y bueno, que aprovechemos estas vacaciones para descansar, para reflexionar, para estudiar un poco. Podemos hacer todo eso, tenemos tiempo de sobra. Y estoy aquí atento en las líneas
telefónicas, WhatsApp, correo electrónico, plataforma, y que estén muy bien. Bendiciones, nos vemos la próxima clase. Felices vacaciones.